Eh, Vamos a hacer un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, necesito que coloquen atención al proceso por si de pronto no entendieron. Entonces, lo primero que se hace es separar las fracciones. Para separarlas a todos estos términos, les coloco el mismo que está abajo. Entonces, sería 24a a la 5 sobre 2a a la 2, menos 7, perdón, menos 12a a la 7 sobre 2a a la 2, más 8a a la 3 sobre 2a a la 2, menos 2a a la 2 sobre 2a a la 2. ¿Sí? Recuerden que pueden encontrar de dos términos en adelante. Por ejemplo, esta tiene 1, 2, 3, 4 términos. Entonces, tener en cuenta eso, que puede ser de dos términos o más. Luego de que separo, debo hacer la división, ¿sí? Entonces, voy a dividir los coeficientes y luego voy a restar los exponentes. Entonces, siempre debo tener en cuenta eso. Entonces, ¿cuáles son los coeficientes? Pues los dos números que acompañan a cada letra. Para dividir debo tener en cuenta los signos. Si es negativo, siempre debo colocar negativo para que el resultado me quede con el signo correcto. Entonces, 24 dividido 2, ¿cuánto da? 12. 12. A a la 5 menos a A la la 3. 3. a la 3. Entonces coloco a la 3. Menos 12 dividido 2, ¿cuánto da? 6. 6. Menos 6, 6. 6. Menos Menos 6. 6. No me digan 6 porque si ustedes me dicen 6 está mal. Me lo tienen que decir con el signo porque es el que yo coloco antes del número. Coloco la A y resto los A la 5. 7 a la 7 menos 2 me daría a la 5. La 5. Ahora, 8 dividido 2, 4, 4. 4. 4 positivo, y A a la 3 por A a la, A la 1. A a la 2, ¿cuánto da? A la 1. A la 1. Ahora, menos 2 dividido 2, ¿cuánto nos da? Menos 1. Menos 1. Menos 1. A la ¿cuánto quedaría ahí la A? A la 0. A la 0. 0. Cuando ya tengo A la estos 0. resultados, lo que voy a hacer es organizarlo. ¿Cómo lo organizo? Pues la A a la 1 quedaría sin el numerito, la A a la 0 desaparecería, ¿sí? Entonces voy a escribir 2A a la 3 menos 6A a la 5 más 4A a la 1 menos 1. La A a la 0 no se coloca. Me están preguntando por chat. ¿Qué pasa, profe, cuando la división no es exacta? Entonces vamos a hacer un ejemplo de cuando la división no es exacta. ¿Alguno está tomando apuntes o sigo con el otro ejemplo? Estamos tomando. ¿Sigo con el otro ejemplo? Estamos tomando apuntes. Espere, profe, por Listo. Me avisan cuando ya, porfa. Profe, hay que copiarlo.
Juan David, esto hace parte de tu toma de apuntes, que es una nota que se saca en cada periodo. Después, ¿cómo vas a hacer la actividad si no estás tomando apuntes de la clase? Es que yo ya hice la otra, profe, pero Por el eso otro... te digo, es tu decisión. bueno, Recuerde que yo les pido que en algún momento me manden fotos del cuaderno y asimismo sacar la nota de apuntes. Entonces eso ya depende de cada uno. Miremos otro ejemplo que es el que me están preguntando de qué pasa cuando hay un número que no se puede dividir. Entonces voy a dejar el mismo ejemplo, pero voy a borrar estos dos términos y voy a poner dos números que no se puedan dividir entre dos. Entonces miremos. Cuando yo separo, me voy a dar cuenta de que hay dos cifras que no puedo dividir, pero de todas formas debo hacer mi proceso. Entonces este nos da 12 a la 3, este nos da 6 a la 5, así lo teníamos, ¿cierto? Ahorita, ¿cómo me doy cuenta yo que un número no es divisible? Cuando me da decimal. Entonces, 27 dividido 2, ¿será que yo puedo dividir 27 entre 2 de forma exacta? No. Me va a dar un decimal, ¿cierto? Entonces, como No me lo da hay. decimal, lo que yo hago es volver a escribir el mismo número. Y 39 dividido 2, pues no me va a dar un número exacto, entonces vuelvo y escribo la misma expresión. Las que yo no pueda dividir, los debo volver a escribir. Y al lado debo colocar el polinomio. ¿Y ya? No es divisible entre, y coloco siempre el monomio, ¿no? 2a a la 2 en este caso. Entonces yo hago el proceso y al final escribo la conclusión cuando hay algún término que no se pueda dividir. Con que haya uno solo, digamos que yo no pueda dividir uno solo, entonces el polinomio no es divisible. Para que sea divisible tienen que todos poderse dividir como los dos ejemplos anteriores. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora, profe. Seguros, ¿no? Entonces, les voy a explicar el segundo tema, que también es una división. ¿Sí? En el segundo tema, vamos a ver un proceso que se llama división sintética. Para la división sintética debo tener en cuenta que tiene que cumplir unos criterios. Entonces, el primer criterio es que vamos a tener un polinomio. Recuerden que en el caso de estas divisiones que estamos viendo, polinomios 2 o más términos. ¿Sí? Y ese polinomio va a estar dividido entre una expresión así. ¿Qué quiere decir esta expresión? Que, denme un momento. Esta expresión quiere decir que voy a tener siempre una letra y un número. Y el signo de la mitad puede ser más o puede ser menos, puede ser cualquiera de los dos. Cuando yo tengo un polinomio entre una expresión que sea una letra más un número o menos un número, voy a aplicar el proceso que se llama división sintética. Entonces, para este proceso de división sintética, debo tener en cuenta que los componentes de una división. Debo saber qué componentes tiene una división, porque eso me lo piden en el momento en el que voy a escribir la respuesta, ¿sí? Entonces, lo primero que yo debo saber es que una división tiene un dividendo
tiene un divisor, y tiene un residuo. Y tiene un cociente. Entonces, todos estos 4 términos, yo debo saber cuáles son para poder expresar mi división y mi resultado. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Necesito que estén muy atentos porque este es de atención. No es un proceso difícil, pero requiere atención. Entonces, voy a escribir primero el ejercicio. El ejercicio en este caso es 2x a la 4 menos 19x a la 2 menos 75. Dividido entre x menos 4. ¿Sí? Entonces, miremos. Yo tengo esta expresión, como está ahí en el tablero. Para poder hacer la división, lo primero que voy a hacer es organizar mi polinomio. ¿Qué significa organizar? Que si él empieza en x a la 4, estén todos los términos de manera descendente, de mayor a menor. Es decir, que debe estar x a la 4, debe estar x a la 3, debe estar x a la 2, x a la 1 y x a la 0, que es el término independiente. En el caso de que no haya un número, por ejemplo, si ustedes observan el ejercicio, este ejercicio no tiene x a la 3, ¿cierto? No. No, No, tiene señora. x a la 1, tampoco. Entonces, cuando no tiene los términos, se completa con ceros. Entonces, yo lo voy a escribir acá abajo con rojo, de acuerdo a lo que les acabé de explicar. Entonces, tengo 2x a la 4. Después de x a la 4, denme un momentico, yo organizo la pantalla para que puedan ver la parte de arriba. Listo. Ahí. Si ustedes observan, sigue x a la 3, pero en el ejercicio no hay x a la 3, entonces yo coloco un 0, más 0, x a la 3, ¿sí? Luego sigue x a la 2, ¿a quién coloco? 19. Menos 19, x 19x a la 2. a la 2, porque sí está. Sigue x a la 1, ¿yo tengo x a la 1 aquí? No. No, entonces coloco 0, x a la 1, ¿sí? Y por último, x a la 0, que es el término independiente, entonces menos 75. ¿Entendido hasta ahí qué hice? Sí, señora. Listo. Luego voy a decidir siempre entre cuánto lo voy a dividir. ¿Cómo voy a decidir? Siempre miro el número que acompaña en el divisor y coloco su opuesto. Entonces, en este caso, tengo el menos 4. ¿Quién es el opuesto? 4. El 4 positivo. Entonces, se va a dividir entre 4 positivo. ¿Sí? Ahora, luego de que hago todo ese proceso apenas es para poder hacer la división. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es escribir solamente los coeficientes, todos, incluidos los ceros. Entonces, escribo 2, 0, menos 19, 0, menos 75. Solo escribo los coeficientes. Y eso se va a dividir entre 4. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora. Voy a hacer una línea. Esa línea va a separar dos cosas. Acá, en este espacio, esa línea se llama segunda línea. Primera línea son los coeficientes, segunda línea. Y la parte de abajo se llama línea inferior. Y vamos a proceder a hacer la división. Van a mirar cómo se hace la división. Siempre el primer término, aquí no hago nada, y bajo el número como está. Entonces, aquí hay un 2, lo bajo acá como está. Y comienzo a multiplicar por
por el número que está en el divisor, ¿sí? Entonces, 2 por 4, ¿cuánto da? Señora. 8. 8. Y esos resultados de las multiplicaciones los voy a poner en la segunda línea. Entonces, 2 por 4, 8. Y hago la operación entre estos dos números, dependiendo el signo. Si los dos son positivos, pues hago una suma, ¿sí? Coloco en la calculadora 0 más 8. Si son negativos, coloco menos 0, menos 8. Si son 1 y 1, pues los coloco tal cual para poder hacer la operación. En este caso sería 0 más 8. ¿Cuánto da? 8. 8, entonces coloco 8. Este 8 va a multiplicar al 4. Entonces, 8 por 4, ¿cuánto da? 36. No, 32. 32. Lo coloco en Yo la hablando segunda de línea. Siempre es como un zigzag. Multiplico y coloco arriba y resuelvo la operación. Entonces, en este caso sería menos 19 más 32. ¿Cuánto nos da? 13. 13. Entonces, acá coloco el resultado. Ahora, el 13 multiplica el 4. Entonces, 13 por 4, ¿cuánto da? 52. 52. 0 más 52, ¿cuánto da? 52. 52. Y voy a multiplicar ahora el 52 por 4. ¿Cuánto da? 208. 208. Y hago la operación, en este caso, menos 75 más 208. 133. 133. Muy bien, 133. Cuando ya tengo este resultado, voy a organizar mi respuesta, ¿sí? Voy a volver a subir la pantalla, voy a escribir la respuesta en la parte de arriba y les voy a escribir como un estilo de fórmula, ¿sí? ¿Por qué digo un estilo de fórmula? Porque esa es la manera en que se organiza la respuesta de una división sintética. Recuerde que esta división sintética solo se aplica en este caso, cuando hay un polinomio dividido entre una letra y un número. No se puede aplicar en ninguna otra opción, ¿sí? Entonces, la respuesta se organiza así. El dividendo Menos el divisor. igual al divisor por el polinomio cociente más o menos el residuo. Entonces, voy a mostrarles acá cuál es cada cosa. Entonces, siempre el dividendo va a ser el término original. Este va a ser dividendo. El divisor va a ser el número, las cifras entre las cuales se va a dividir. Entonces, en este caso, este sería el divisor. El polinomio cociente, pues es el resultado que encontramos. Y el residuo va a ser el que nos queda de último. Entonces, voy a explicar cómo se organiza el polinomio cociente. Entonces, acá abajo voy a escribir polinomio cociente y me van a escuchar lo siguiente. El polinomio cociente se organiza con estas cifras que nos dieron aquí, ¿sí? Pero para poder organizarlas, yo debo mirar por qué cifra comienza mi ejercicio. Ella comienza por x a la 4, ¿sí? Entonces, en mi polinomio cociente va a empezar por una cifra menos. X a la 4, una cifra menos, sería x a la ¿cuánto? A la 3. X a la 3. Es decir, que si aquí empieza en x a la 4, aquí va a empezar con x a la 3. Si aquí empieza por x a la 9, ¿acá cómo empieza? X a la 8 a la 8. X a la 8 y va bajando en orden hasta llegar al 0, ¿sí? Entonces miremos, 2x a la 3, que es este 2. Ahorita 8 positivo, entonces más 8x a la 2, voy disminuyendo. Más
13x a la 1, que no se coloca el 1, más 52, que sería x a la 0, y no se coloca el x a la 0. Ese es nuestro polinomio cociente. ¿Y el residuo? ¿Cuál sería el residuo? 133. El 133. Entonces, cuando yo ya tengo esto, lo que voy a hacer, espérenme, me alejo un poquito el computador a ver si coge todo el tablero. No se ve la parte de arriba. Bueno, allí. Ahí ya se ve. Entonces, yo como ustedes no están viendo la parte de abajo, pero pues yo voy a escribir más o menos pues lo de abajo. Entonces, cuando ya tengo lo que acabamos de encontrar, que es el cociente y el residuo, vamos a organizar la respuesta. Entonces, organizar la respuesta requiere de que yo escriba todo esto en este orden que me aparece allí. Entonces me dice, dividendo. El dividendo es el ejercicio original, entonces yo simplemente lo que hago es escribirlo. ¿Sí? Igual, me dice, entre paréntesis el divisor. Entonces, lo que hago yo es escribir entre paréntesis el divisor. ¿Sí? Entre paréntesis el polinomio cociente. Entonces, lo que voy a hacer es escribir mi polinomio cociente entre paréntesis. Entonces, lo voy a escribir allí. 2x a la 3 más 8x a la 2 más 13x a la 1 más 52. Y me dice el residuo. El residuo nos dio 133 positivo. Entonces coloco más 133. Y este sería el ejercicio con la respuesta de manera organizada. ¿Sí? ¿Y ya? Y ya. Oye, eso que estaba fácil, profe. Sí, este es fácil, es como mecánico, ¿no? Es como si uno estuviera llenando algo y hacerlo de manera como sencilla y simple de alguna forma. Ahorita vamos a hacer un segundo Profe, ejemplo. ¿puede ver un momento el polinomio, el cociente, la parte de abajo? Sí, ya lo acomodo. Me avisan cuando ya terminen los apuntes para hacer un segundo ejercicio. Miguel, apaga el micrófono. Miguel, que apagues el micrófono. ¿Listo, amores? ¿Puedo borrar? No. Bueno, tranquilos. ¿Vos estás en el colegio? No, mi amor. Esto es una cartulina. Es una cartulina pegada con papel contact. Ah, sí. Bueno, continúo. Un ejemplo del mismo tema. ¿Cómo se llama el tema? ¿División qué? Sintética. Sintética. ¿En qué se diferencia con la otra división que vimos ahorita? Que es más complicada.
No, eso no es la base de la pregunta. ¿En qué se diferencia? Que se di- Aquí yo estoy dividiendo entre un qué. ¿Cómo se llama uno de dos términos? Letra. Parte literal, incógnita. ¿Cómo se llama una expresión de dos términos? Incógnita. No te escucho. No. Miguel. Monomio. Monomio. ¿Un qué? Monomio, monomio. Monomio no son dos términos. Incógnita. ¿Cómo se llama una expresión de dos términos, chicos? Binomio. 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 Estoy dividiendo un polinomio entre un binomio. Y la pasada, la que vimos al principio, es una división entre un polinomio y un qué. La primera es Monomio. entre un monomio. Entonces la diferencia es esa. La primera se aplica cuando estoy dividiendo entre un monomio. Y la segunda se aplica cuando estoy dividiendo entre un binomio. ¿Sí? No es diferente, no es que una sea más complicada que la otra, esa no es una diferencia. Eso es una diferencia en procedimiento como tal. ¿Sí? Y les hago una recomendación. Cuando uno habla y dices que eso está muy complicado, eso está muy difícil, el cerebro se programa automáticamente para no entender nada de lo que está explicando la docente, ¿sí? En cambio, cuando uno trata de ver las cosas de manera diferente, no de manera complicada, el cerebro se expande y permite que pueda entender de mejor forma las situaciones y las cosas, ¿listo? Es una recomendación que les hago. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Entonces, tengo este ejercicio, 6x a la 3 Profe, menos 20x más 7 dividido entre x más 2. Dime, Jean Paul. pues quería para decirle que si de pronto me llega a salir es que tengo malito el internet, oiga. Listo. Este igual es el último ejemplo. Miremos acá. Lo primero que vamos a hacer es organizarlas, de tal manera que esté x a la 3, x a la 2, que esté en orden, x a la 1 y x a la 0, ¿sí? Eso es lo que siempre voy a hacer. Los términos que no estén, entonces les coloco 0. En este caso, si tengo x a la 3, que sería 6, no tengo x a la 2, entonces le coloco ¿qué? 0. 0. ¿Tengo x a la 1? No. Sí, no. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Quién dice no? El 20. Yo. ¿Quién dice que no hay x a la 1? No, sí. Recuerden que x a la 1 es como decir x sola. No la voy a poner para que no se confunda. Entonces, menos 20. Hay x a la 0. Recuerden que la 0 siempre es el término independiente. Entonces, ahí ya escribí mi polinomio de manera organizada. Tiene que quedar de manera descendente, de mayor a menor. ¿Sí? Ahora, tengo que coger el opuesto de este. ¿Cuál es el opuesto? Menos 2. Menos 2. Menos 2. El menos 2. Entonces voy a dividir entre menos 2. ¿Sí? Luego de que hago eso, voy a escribir solamente los coeficientes. Entonces, 6, 0, menos 20, más 7. 7, perdón, el signo más no se coloca. Dividido 2. ¿Sí? Luego de eso voy a hacer mi línea, que es la que me va a ayudar a organizar pues la división como tal. En el primer término, ¿qué hago en el primer término siempre? Bajo. Lo bajo común y corriente, entonces Se coloco deja 6. ¿Sí? Se deja igual. Y luego empiezo a hacer ¿qué? multiplicar el que está abajo por el que se hay que multiplicar. Multiplicar el
estos de acá por el divisor. Recuerden que ese se llama divisor. Entonces, 6 por menos 2, ¿cuánto me da? 12. Menos 12, entonces escribo menos 12. 0 menos 12, ¿cuánto me da? Menos 12. Menos 12. Ahora, este multiplicado por este de allá, menos 12 por menos 2, ¿cuánto me da? 24. 24. Positivo. Ahora, menos 20 más 24, ¿cuánto me da? 44. ¿Cuánto? 44. No. Ah, no. 44. 14. 14 por. 12. 4. Muy bien. 4. Cuando tengo signos diferentes se restan. Entonces, menos 20 más 24 me da 4. Ojo con eso, que eso es un tema de grado sexto. Números enteros, chicos. Ahora, 4 por menos 2, ¿cuánto me da? 8. 8. Menos 8. Muy bien, menos 8. Recuerden que un signo hace la diferencia. Si usted aquí me coloca 8, sin el signo, pues la resta o la suma le va a quedar mal. Entonces, los signos son fundamentales. Entonces, 7 menos 8, ¿cuánto da? Menos 1. Menos 1. 1. Y aquí acabé mi proceso. Entonces, voy a escribir el polinomio cociente. Entonces, recuerden que el polinomio cociente es escribir estas cifras disminuyendo 1 aquí en el ejercicio. Entonces, aquí empiezan x a la 3, aquí empezaría con 6x a la 2. 6 X a la 2. x a la 2 menos 12x a la ¿qué? A la 1. A la 1, entonces Listo. se dejaría aquí más 4, que sería x a la 0, porque ya no se coloca, y el residuo sería ¿cuánto? Menos 1. Menos 1. ¿Sí? Y ese sería mi polinomio resultante. Entonces, para organizar la respuesta, voy a hacerlo acá arriba. Entonces, ¿quién es el dividendo? El 6x3 menos 20x. El ejercicio original. Entonces yo aquí coloco el ejercicio original. 6x3 menos 20x más 7. Igual. ¿Quién es el divisor? X más 2. X más 2. Entonces entre paréntesis x más 2. ¿Quién es mi polinomio cociente? 6x2 menos 6 12x más 4. menos 12x más 4. Y mi residuo, ¿qué es cuál? Menos 1. Menos 1. Y terminé. Les recomiendo en este tema ser organizados. Porque si no somos organizados, pues puede que se confundan o pueden que hagan mal las restas. Entonces, ustedes tienen un cuaderno con cuadritos, entonces ubiquen cada casillita de manera derecha, de manera adecuada. ¿Listo? Entonces, para terminar, compromisos. Primer compromiso, hoy cuando suba la guía, descargar la guía, leer estos dos temas y tomar apuntes porque pues se supone que eso lo tenían que haber hecho, pero pues las guías apenas las subieron ayer. Segundo compromiso, actividad número 1 para el próximo martes. Yo habilito las actividades de hoy, es decir que si usted hace la actividad hoy y la quiere mandar hoy, lo puede hacer. Pero tiene plazo hasta el próximo martes. ¿Qué pasa? Usted el próximo martes está habilitado hasta las 12 de la noche. Si usted se mete a las 12 y 1 minuto, ya no puede enviar nada porque la actividad se bloquea. ¿Sí? Entonces, no es que no la pude enviar, la voy a enviar el miércoles a las 5 de la mañana. No. Ya a esa hora la actividad queda bloqueada y no se puede enviar nada. ¿Listo? Señora. Y para la próxima semana deben traer leídos para la clase los fundamentos teóricos número 2 y haber visto los videos.
Listo, chicos. Por ahora eso sería todo. Les agradezco mucho por la participación a los que estuvieron atentos. Recuerden que todo eso yo registro quién participa y quién no participa en clase. Entonces los felicito. Cualquier duda me pueden escribir por el mismo Classroom o me pueden escribir los que tienen mi número o enviarme la duda con Nicole, que a veces me ha dicho que algunos tienen dudas y yo le contesto a través de ella. Lo más factible sería por el Classroom porque me llegaría la información inmediatamente. Y tienen como compromiso Fundamentos Teóricos 1, Fundamentos Teóricos 2, Actividad 1. Recuerden que deben hacer las prácticas, porque en las prácticas va a haber ocasiones en donde les voy a pedir que las suban al Classroom. Entonces, antes de que se cierre, les voy a compartir en la guía, para los que todavía no la tengan, le tomen captura de pantalla, le tomen captura de pantalla para que hagan estas dos prácticas, ya que las voy a publicar en el Classroom, para que las suban y sea el primer punto positivo del periodo. Estas dos prácticas. La primera es división. ¿Ya mismo, profe? No, la hacen ahorita en la tarde para que la suban cuando ya yo coloque la opción, ¿vale? Esta sería la primer tipo de explicación y esta sería de división sintética, ¿listo? Entonces así quedamos. Ese es el compromiso para esta semana. Especialmente que cumplan con la entrega de la actividad 1 y la lectura de los temas de la otra semana, ¿vale? Entonces, que estén muy bien, que tengan un feliz día. Chao, profe. Profe, lo mismo. Chao, profe. Chao, profe. Chao.